poquito más corta a lo mejor. Yo por eso les voy a dar igual el problema 1. Vamos a empezar por el 1. Y después ustedes fíjense con lo que a ellas. Llega al mismo resultado porque también las dos formas. Pero bueno, les doy una alternativa para que ustedes vean a ver qué les parece. Sí, gracias Santiago por avisarme que grabe la clase. Bueno, vamos a poner para grabar. Grabar en esta computadora. Listo. El primer problema, fíjense, esto es la misma práctica, lo único que está escrito a mano. Me dice una carga puntual Q1 de 2,4 microcoulomb se mantiene fija en el origen de coordenadas. Una segunda carga puntual Q2 de menos 4,3 microcoulomb se mueve del punto X 0,15 y 0 al punto que tiene coordenadas 0,25, 0,25. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza eléctrica sobre Q2? Bueno, a ver. Me dice que tengo una carga Q1 en el origen de coordenadas. Entonces, pongo la carga Q1 y pongo mi sistema de referencia XY. ¿Sí? Después me dice que tengo una segunda carga puntual Q2, negativa, que se mueve del punto que tiene coordenadas 0,15 para las X y 0 para las Y, sería el punto que yo llamé a un punto B, que es el punto que está acá arriba, me faltó poner acá B, que tiene coordenadas 0,25, 0,25. Y me pide cuánto trabajo realiza la fuerza eléctrica. Bueno, nosotros sabemos que por definición, trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial si el trabajo es realizado por un campo. ¿Sí? Y después, yo más abajo les pongo esto. Y les digo que trabajo es igual a más la variación de la energía potencial si el trabajo es realizado por un agente externo. Quiere decir que no lo realiza un campo. En este caso, fíjense que nosotros tenemos una carga Q1 que está quieta. Esa carga Q1 que va a generar un cierto ¿qué? Un campo eléctrico. Un campo eléctrico, que como es positiva va a ser radial hacia afuera, así va a estar tirando todas las líneas de campo para afuera de ese punto. Entonces, como el trabajo va a ser, el trabajo que yo voy a tener que hacer para mover la carga del punto A al punto B va a ser generado por el campo que genera Q1, yo voy a decir que el trabajo va a ser menos la variación de la energía potencial. ¿Y qué es la energía potencial? Es la carga que voy a trasladar por la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, va a ser igual a menos la carga que traslado por la diferencia de potencial. Diferencia de potencial que va a ser potencial final menos potencial inicial. Entonces, trabajo va a ser igual a menos la carga que transporto, que es la carga Q2, que es la que se mueve del punto A al punto B, por, y ahora fíjense, como se mueve de A a B, el punto B va a ser el punto final. Entonces, el potencial final va a ser el potencial del punto B, menos el potencial inicial, que va a ser el potencial en el punto A. ¿Sí? La fórmula esta, yo acá pongo la carga Q2, que es la carga que traslado, la carga que se mueve de A a B. Esa carga, cuando yo la reemplace en la fórmula, la tengo que reemplazar con su signo. ¿Sí? Es fundamental que acá pongan el signo de la carga que se traslada. Ahora, por definición, ¿a qué es igual el potencial? El potencial es igual a la constante de Coulomb por la carga que genera el campo por la distancia que hay de la carga que genera el campo al punto donde quiero calcular el potencial. Entonces, por ejemplo, el potencial en el punto A, que es igual a la constante de Coulomb, por la carga que genera el potencial, que es Q1, que es la que genera el campo, sobre la distancia que hay entre la carga que genera el potencial y el punto donde yo quiero calcular el campo, que es el punto A. Yo a esa distancia la llamo RA, por eso digo que la distancia es RA. Reemplazo, constante de Coulomb 9 por 10 a la 9, por la carga Q1 que valía 2,4 microcoulomb, sobre la distancia esta que es 0,15, me da 0,44 por 10 a la 6 volt. Hago lo mismo con el potencial en el punto B. El potencial en el punto B, que es este que tenemos acá arriba, yo voy a decir que es la constante de Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico, que es Q1, sobre la distancia que tengo
entre la carga que genera el potencial y el punto donde quiero calcular el potencial. Ahora bien, la distancia siempre es en línea recta. Ustedes agarran con una regla, unen en línea recta la carga Q1 con el punto donde quiero calcular el potencial, y esta distancia yo la llamo RB. ¿Sí? RB. Ahora bien, yo no conozco cuánto vale la distancia RB, pero me dice que este punto tiene coordenadas 0,25 para las X y 0,25 para las Y. Entonces me queda como un triángulo rectángulo, donde RB sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que RB va a ser la raíz cuadrada de 0,25 al cuadrado más 0,25 al cuadrado raíz. ¿Sí? Entonces RB me queda esto. Y reemplazo la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, la carga Q1, 2,4, me da 0,06 por 10 a la 6 volt. Entonces, ya puedo reemplazar en la fórmula esta de trabajo. Acá la escribí de vuelta y pongo que trabajo es menos la carga que traslado con el signo por el potencial en B menos el potencial en A. Entonces, menos la carga que traslado era la carga Q2, que era de menos 4,3 microcoulomb. Entonces me queda menos 4,3 microcoulomb por el potencial en B menos el potencial en A. ¿Sí? Y me queda que el trabajo es igual a menos 0,36 joule. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, el problema este? Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta. Sí. Ahí se puede hacer porque yo lo hice directamente con las energías potenciales. Sí. ¿Es lo mismo? El resultado me dio lo mismo. Sí, es lo mismo. Listo, buenísimo. ¿Sí? Espéreme un segundo que contesto un mensaje. Bueno, vamos a seguir. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime. El trabajo es menos delta U, Sí. y eso sería, no sería menos, perdón, U en A menos U en B, que sería potencial en A menos potencial en B por la carga. Fíjate, si vos el menos lo distribuís, este menos de acá adelante lo distribuís, te queda el potencial en A menos el potencial en B, que es lo que vos decís. Claro, eso decía yo. Sí, es otra forma de escribirlo. A mí me gusta dejarlo así, pero llegás al mismo resultado. Ah, sí, claro, ahora entendí. Gracias, ¿Sí? profe. No, de nada. Bueno, vamos a ver el problema 2. El problema 2 me dice, una esfera pequeña de metal tiene una carga neta de Q1 menos 2,8 microcoulomb y se mantiene en posición fija por medio de soportes aislados. Una segunda esfera metálica, también pequeña, con carga neta de Q2 de menos 7,8 microcoulomb y masa de 1,5 gramos, es proyectada hacia Q1. Cuando las dos esferas están a una distancia de 0,8 metros una de la otra, Q2 se mueve hacia Q1 con una rapidez de 22 metros sobre segundos. Suponga que las dos esferas pueden considerarse como cargas puntuales y que se ignore la fuerza de gravedad. Bueno, me dice cuál es la rapidez de Q2 cuando las esferas están a 0,4 metros una de la otra. Primero, me dice que lo considere como cargas puntuales y que ignore la fuerza de gravedad. Me dice que tengo una carga Q1 fija, que está agarrada con soportes aislantes al piso, ¿sí? Y tengo una carga Q2 que se desplaza a velocidad constante. Si hagan de cuenta que viene por acá, viene con una velocidad, no, perdón, no es velocidad constante, viene con una velocidad en línea recta
¿Por qué se desplaza en línea recta? ¿Qué les parece? Porque estoy despreciando qué cosa. La gravedad. La verdad. La gravedad. Entonces, se desplaza en línea recta, viene. Cuando está a una distancia de 0,8 metros, tiene una velocidad de 22 metros sobre segundos. Esta va a seguir moviéndose. Me pregunta, cuando está a 0,4 metros, o sea, a mitad de camino, ¿qué velocidad voy a tener en ese punto? Ahora yo les pregunto a ustedes, antes de calcularla, ¿qué les parece? ¿Que va a ser más grande o más chica la velocidad? Más grande. Más chica. Más chica porque hay una fuerza de repulsión entre las dos. Exactamente, como las dos cargas son negativas, a medida que se acercan, va a empezar a aumentar la fuerza de repulsión entre ellas, ¿sí? Entonces la velocidad en este punto tiene que ser más chica. Siempre que tengamos un problema que me diga que alguna de las cargas se está moviendo con cierta velocidad, lo que vamos a tener que utilizar es el teorema de conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que la energía mecánica inicial más el trabajo de otras fuerzas es igual a la energía mecánica final. Yo acá tengo otras fuerzas. ¿Qué les parece? No, creo que no. No, ¿sí? Porque no me está diciendo que tengo, qué sé yo, que alguien la empuja. No. Me dice que se está moviendo. Entonces, trabajo de otras fuerzas no tengo. Ahora tengo la energía mecánica inicial. ¿Qué es la energía mecánica? La energía mecánica 1, yo digo que es la energía mecánica inicial, y está formado por energía cinética más energía potencial. ¿Qué es la energía cinética? Si recuerdan de física 1, es un medio de la masa por la velocidad que tiene en ese punto. ¿Sí? Yo acá puse V2, pero es la velocidad inicial, ahí, es VI. Entonces la energía cinética va a ser un medio de la masa, que es de 1,5 gramos, la multiplico por 10 a la menos 3 para pasarla a kilogramos, por la velocidad que tiene en este punto, que es el punto que yo llamo inicial. ¿Sí? Después, esto me da 0,363 joules. Después, la energía potencial aquí es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que tengo entre las dos cargas, que es la distancia inicial, que es esa distancia de 0,8 metros. ¿Sí? Entonces tengo 9 por 10 a la 9 por la carga Q1 con su signo, por la carga Q2 sobre 0,8 me da 0,2457 joules. Ya tengo la energía cinética inicial y la energía potencial inicial. ¿Qué me falta? La energía mecánica final. Entonces, energía mecánica final va a estar compuesta por una energía cinética final más una energía potencial final, ¿sí? La cinética final, ¿la puedo calcular? No, Porque no conozco qué cosa. porque La no conozco la velocidad. velocidad. Que es justamente lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? No conozco la velocidad final, que es justamente lo que tengo que calcular, ¿sí? Bueno, espérenme porque estoy con un... Me están mandando mensajes de la obra social por la quimioterapia. Espérenme un segundito, ¿no? Ya sigo. ¿Me esperan un segundo, chicos? Sí, profe, no hay problema. Pero Sí, no hay programa. problema. Sí, profe, no hay drama.
Bueno, ya ahí mandé la foto a la obra social. Listo. A ver qué están viendo en el chat. Bueno, a ver. Entonces, lo que sí podemos calcular es la energía potencial final. Yo digo que la energía Profe, potencial... una pregunta. Sí, Ahí que hice cuando calculás la energía potencial, sí. ¿no sería R sobre R cuadrado? No, la energía, el potencial es... No, no chicos, la fórmula es así. No, bueno, capaz que me equivoqué. Puede ser. ¿Sí? Bueno, entonces, la energía potencial final es la constante de Coulomb por, eh, por la carga Q1, por la carga Q2, por la distancia final, que la distancia final es cuando las dos se encuentran a 0,4 metros, o sea que la posición final es 0,4, y me da la energía potencial final de 0,4914 joules. Entonces, ¿qué digo ahora? Se me tildó, esperen que apago y cierro el... Oh, ni me aparece, ya se cerró solo. Ahí está. Entonces, acá. Ya tenemos el potencial inicial, la energía mecánica inicial, la energía mecánica final, tenemos el potencial final, reemplazo energía cinética inicial, energía potencial inicial, energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la energía potencial final, que es esta que tenemos acá. Reemplazo y me queda que la velocidad es de 14 metros sobre segundo, ¿sí? Y está bien, porque la velocidad se redujo a medida que se fue acercando a la otra esfera. Me pasé de fotocopia ahí. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna duda con eso? Y bueno, profe. Bueno. Ahora el punto 2 me dice, ¿qué tan cerca de Q1 llega Q2? ¿Qué me está preguntando ahí? ¿Qué me quiere decir? ¿Dónde el sistema queda en equilibrio? Cuando la velocidad es cero. Claro, es que esta se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar. Hasta acá llegó. Acá tiene una velocidad de 14 metros sobre segundos. Ahora va a seguir, pero un momento, la fuerza de repulsión va a ser tan grande que esta no se va a poder acercar más a Q1. Entonces me dice, bueno, en ese momento, o sea, cuando la velocidad de esta es 0, ¿qué distancia tengo entre la carga Q2 y Q1? ¿Sí? Entonces me está diciendo que si la velocidad final es 0, ¿qué distancia hay entre las dos? Entonces, bueno, yo puedo tomar como punto de inicio este que tengo acá y como punto final este. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo yo? Otra vez, planteo conservación de energía mecánica y digo, energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Energía cinética final no tengo, porque la velocidad final dijimos que era 0. Energía mecánica inicial es la cinética más la potencial, por lo tanto son los valores que habíamos calculado antes. La energía potencial final en este punto, ¿a qué va a ser igual? A la constante de Coulomb por la carga Q1 por la carga Q2 sobre la distancia X, siendo esta distancia justamente la distancia que va a tener la carga Q2 al momento de que su velocidad es 0, ¿sí? Entonces, de esta fórmula que está acá, despejo X, y me queda 0,323 metros. Fíjense qué grande que es la fuerza de repulsión, que cuando nosotros recién calculamos a 0,4 metros tenía una velocidad de 14, y apenas se acercó un poquito más a 0,3 metros, ya la velocidad se redujo a 0. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Buenísimo.
Bueno, a ver. Ahora seguimos. Sí. Bueno, ahora fíjense el problema 3. El problema 3 lo vamos a leer y yo después se los voy a explicar, porque el enunciado es como que presta la confusión. Dice, se colocan tres cargas iguales de 1,2 microcoulomb en las esquinas de un triángulo equilátero cuyos lados miden 0,5 metros de longitud. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? Me dice, considere la energía potencial de las tres cargas igual a 0 cuando se encuentran separadas por una distancia infinita. Bueno, a ver. El problema es así. Ustedes hagan de cuenta que en el infinito tienen tres cargas puntuales. La carga Q1, la carga Q2 y la carga Q3, que son iguales. Entonces, yo agarro la carga Q1, desde el infinito vengo, la traigo y la pongo acá, en un punto. Después, ¿qué hago? Me voy de vuelta hasta el infinito, agarro la carga Q2, vengo y la pongo acá, a una distancia de 0,5 metros de Q1. Me voy de vuelta al infinito, agarro la carga Q3 y la pongo acá, ¿sí? Formando un triángulo equilátero donde la distancia de separación entre las cargas es de 0,5 metros, ¿sí? Entonces me pide calcular la energía potencial que yo hice para formar este triángulo que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ustedes pueden ver alguna solución de este problema y ven que ya están las tres cargas juntas acá. Entonces, para resolverlo, presta muchas confusiones. ¿Por qué? Fíjense, si yo lo hago así, yo digo, a ver, agarro la carga 1, la traigo desde el infinito, la pongo acá. Listo. Cuando yo traje la carga 1, ¿tengo alguna otra carga alrededor? Ahora, en este momento, ¿tengo algo? No. No. No, profe. No. Entonces, yo voy a decir que el trabajo, como no tengo ninguna carga, ¿quién va a realizar el trabajo? ¿Un campo? No, porque no tengo ninguna carga que genere campo. O sea que el campo lo está generando un agente externo, que en este caso soy yo, que estoy trayendo la carga desde el infinito y la puse acá. Entonces, trabajo va a ser más la carga que transporto por la diferencia de potencial. Entonces, la carga que transporto es la carga Q1 por el potencial final menos el potencial inicial. El potencial inicial es el potencial que tenía cuando estaba en el infinito. Y acá me dice que considera el potencial en el infinito igual a 0. Siempre vamos a considerar el potencial en el infinito igual a 0. Pero ahora, el potencial final es el potencial que va a tener cuando ya la dejé quieta acá. ¿Y cuánto vale el potencial acá, en ese punto? Cero, porque no hay otra carga. Claro, 0, porque no hay otra carga que genere campo, por lo tanto no voy a tener potencial. Entonces el potencial final va a ser 0, 0 menos 0, 0 por la carga 0. El trabajo que hice para traer la primera carga y ponerla acá fue 0. ¿Sí? No me costó nada traer la carga desde el infinito y dejarla quieta ahí. Pero fíjense ahora qué pasa. Yo ahora viajé de vuelta al infinito, volví y traje la carga Q2. Entonces ahora yo digo, el trabajo que hice para traer la carga 2 va a ser más, lo estoy haciendo yo el trabajo, ¿sí? Que soy un agente externo, yo fui a buscar la carga y la traje, la carga que transporto por el potencial final menos el potencial inicial. El potencial inicial de vuelta es el potencial que tenía en el infinito, que lo tomo como 0, pero ahora, ¿qué pasa? Cuando yo traje la carga acá, Q2, ya estaba la carga Q1. ¿Y la carga Q1 qué va a estar generando ahora? ¿Un qué? Un campo eléctrico. Un campo. Y ese campo eléctrico va a generar un potencial. Entonces, yo ahora voy a tener un potencial en el punto donde tengo la carga 2. El potencial en el punto 2, ¿a qué va a ser igual? A la constante de Coulomb por la carga 1, que es la que le está generando el potencial acá en este punto, dividido la distancia que la separa, que es 0,5 metros. Entonces me queda 9 por 10 a la 9 por 1,2 microcoulomb sobre la distancia que es 0,5. Y me queda 21.600 volts. Reemplazo en la fórmula, acá me salió cortada la fotocopia, ¿sí? Pero sería la formulita de acá arriba, reemplazo el valor de la carga Q2, B2 por 21.600, menos 0, y me da el valor del trabajo. Más abajo está el valor.
Acá cuando hago la suma, el valor ese da 0,02592. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Agarro la carga Q3 del infinito, vengo y la pongo acá. Y digo que el trabajo que hice para traer la carga Q3 es positivo, porque lo estoy haciendo yo el trabajo. La carga que transporto con su signo, que es la carga Q3, por el potencial final menos el inicial, que otra vez el potencial inicial estaba en el infinito, es 0, o sea que pongo 0 acá. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando yo traje la carga Q3, la carga Q1 y la carga Q2 estaban. O sea que Q1 y Q2, ¿qué van a estar generando cada una de esas cargas? ¿Un cierto qué? Otro campo. Otro campo. La carga Q1 genera un campo, la carga Q2 genera otro campo, ¿sí? Entonces, yo digo que el potencial 3 va a ser igual al potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2. Entonces, la constante de Coulomb por la carga 1 dividido la distancia que tengo entre Q1 y Q3 va a ser el potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2, que va a ser la constante de Coulomb por la carga 2 dividido la distancia que tengo entre Q2 y Q3. Me da que el potencial en el punto 3 va a ser igual a 43.200 volts. ¿Sí? Entonces, reemplazo la carga Q3, que vale 1,2 microcoulomb, por el potencial en 3, y me queda 0,05184 joules. Entonces digo ahora, bueno, el trabajo total que hice para formar el triángulo va a ser el trabajo 1, más el trabajo 2, más el trabajo 3. Y esto va a ser igual. El primer trabajo fue 0, el segundo trabajo es este, el tercer trabajo es este que calculamos recién. Me da 0,7779, casi 0, me da aproximadamente 0,08 joule. Pero a mí no me pide el trabajo, me pide la energía potencial del sistema. ¿Y qué sabemos nosotros? Que trabajo es igual a la variación de energía potencial, con el signo más adelante, porque lo estoy realizando yo el trabajo, un agente externo. Entonces, este trabajo que calculé acá es igual a la variación de energía potencial que me pide. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, bien. Ahora fíjense. Ahora me dice, el problema 4 me dice así. Me dice, una partícula con carga de 4,2 nanocoulomb está en un campo eléctrico uniforme E dirigido hacia la izquierda, ¿sí? Se libera desde el reposo y se mueve hacia la izquierda. Después de que se ha desplazado 6 centímetros, su energía cinética es de más 1,5 por 10 a la 6 a la menos 6 joule. ¿Qué trabajo realizó la fuerza eléctrica? Me pregunta. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que tengo un campo dirigido hacia la izquierda. Me dice que tengo una carga de 4,2 nanocoulomb que se libera, y cuando esta carga recorre 6 centímetros, la energía cinética en el punto B es de 1,5 por 10 a la menos 6 joules. Entonces, me está diciendo que una carga se está moviendo. Entonces, ¿qué voy a usar yo? Y bueno, utilizo el teorema de conservación de energía mecánica. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir que este es el punto A donde yo libero la carga, y este es el punto B luego de recorrer 6 centímetros. Entonces, voy a tomar como inicial todo lo que pasa en el punto A y como final todo lo que pasa en el punto B. Entonces, en el punto A me dice que la velocidad inicial es 0, porque dice que se libera del reposo. Como la velocidad inicial es 0, la energía cinética va a ser 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? La energía potencial en A va a ser igual a la energía cinética en el punto B más el potencial en el punto B. Fíjense una cosa. El trabajo que yo quiero calcular, ¿quién lo va a estar generando acá? ¿El campo o un agente externo? El campo. El campo, ¿sí? Porque acá tengo el campo, me dice que tengo un campo que va hacia la izquierda. Entonces yo sé que el trabajo es generado por el campo. Y es igual a menos la diferencia de potencial.
O sea que es igual a menos el potencial final menos el potencial inicial, ¿sí? Si yo distribuyo este menos que tengo acá, ¿qué me va a terminar quedando? Potencial inicial menos potencial final. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, como yo no tengo muchos datos, yo termino sacando la conclusión de que el trabajo realizado por el campo va a ser el potencial inicial menos el potencial final. Y a mí me pide calcular el trabajo. Entonces yo digo, a ver, de las ecuaciones que tengo acá arriba, este es el trabajo, el potencial inicial, este es el final. Si paso el potencial final restando acá, me queda que potencial en A menos potencial en B, ¿a qué es igual? Según lo que dije recién, al trabajo. ¿Sí? Y en este caso, me queda que va a ser igual a la energía cinética en B. Yo acá lo que hice es un arreglo. Fíjense, dije potencial en A menos potencial en B igual a energía cinética. Lo único que hice fue pasar el potencial del punto B restando al otro lado. Saqué factor común el menos para que me quede potencial en B menos potencial en A y poder decir menos diferencia de potencial. ¿Sí? Para poder expresarlo así hice ese trabajo. Entonces yo sé que el trabajo, como el trabajo es menos la variación de energía potencial, termina siendo igual a la energía cinética, que es lo que me daba como enunciado el problema. ¿Sí? O sea que el trabajo realizado por el campo es igual a 1,5 por 10 a la menos 6 Joule. ¿Se entendió el trabajo matemático que hice ahí? ¿O los compliqué? Creo Sí, que se entendió. ¿Sí? Es como que yo no tengo, con los datos que yo tengo que tratar de arreglármelo. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, pasando esto, a ver, me queda de la forma, tengo que buscarle la forma para que sea parecida al trabajo y poder despejarlo. Ahora el punto B, ¿qué me dice? ¿Cuál es el potencial del punto de inicio respecto al punto final? Profe, perdón. Sí. En el anterior, ahí para la energía potencial, ¿puedo usar Q por E por H? Y pero qué H... Por ¿Qué eso te iba a consideras? preguntar, ¿el H en esa fórmula se refiere a la distancia o a qué se refiere? Claro, en ese caso sería la distancia que tengo entre A y B. Claro, Pero yo lo tomé como eso. Y ¿y te saqué dio? el campo eléctrico primero y después con Sí. ese campo eléctrico lo usé para lo del trabajo, digamos. Sí, es otra forma de hacerlo. Cuando lo hice Pero me quería saber pareció... si la fórmula esa se puede usar ahí. Sí, se puede usar. Está bien, para mí es más rebuscado hacer eso. Pero sí, no hay problema. Listo, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ahora me dice el punto B, ¿cuál es el potencial del punto de inicio con respecto al punto final? Acá me está preguntando, ¿cuánto vale el potencial del punto de inicio, que sería el punto A? Esperen que no me deja escribir, quiero... Ya me voy a comprar la tableta, chicos. Qué porquería. Lo que les voy a decir ahora es muy importante. Por eso lo quiero marcar bien. Me dice, ¿cuál es el potencial del punto de inicio con respecto al punto final? El punto de inicio es el punto A. Entonces me está preguntando cuánto vale el potencial de A con respecto a B. O sea, el potencial B a B. Y un potencial B a B es igual al potencial en A menos el potencial en B. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo yo? Que el trabajo de AB dijimos recién que era menos la variación de energía potencial. ¿Y a qué es igual menos la variación de energía potencial? A menos la carga que transporto por la diferencia de potencial. ¿Diferencia de potencial qué es? Es el potencial en B menos el potencial en A. ¿Sí? Si yo este menos que tengo acá adelante lo distribuyo, ¿qué me queda? Que trabajo va a ser Q por el potencial en A menos el potencial en B.
Y potencial en A menos en B, ¿qué es? Es lo que yo les dije recién, B a B. Entonces, reemplazo potencial en A menos en B por el potencial de A respecto de B. Entonces, ¿qué digo? Que el potencial de A respecto de B va a ser el trabajo dividido la carga Q. Y me queda 357 volts. ¿Sí? Ojo, ¿por qué? Porque a veces confunden, fíjense, yo acá digo potencial inicial con respecto al final. Siempre, cuando me dice el potencial de algo con respecto a otra cosa, siempre va el primer índice es el primer lugar y el segundo es el segundo alcance de referencia. Y esto es igual al potencial de A menos el potencial en B. ¿Sí? Distinto sería si me dice la variación, porque la variación, el delta, siempre es el potencial final menos el inicial, que es el delta, es el final, que es en el punto B, menos el inicial, que es en el punto A. ¿Sí? ¿Entienden esa diferencia? Sí. Sí, profe. Bueno. Y después me dice, ¿cuál es la magnitud del campo? Bueno, nosotros sabemos que el campo genera una fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el trabajo generado por un campo, si uso la fórmula con la integral, siempre se pone positivo, ¿sí? Es la carga por el campo escalar diferencial L. Cuando hago la cuenta esta, fíjense que el campo y la carga se mueve para allá. Como la carga se mueve hacia la izquierda, yo digo que mi diferencial de línea va a ser hacia la izquierda. Entonces se mueve en la misma dirección que el campo. El ángulo entre los dos es 0, entonces cuando yo hago el campo por delta L por el coseno del ángulo entre los dos, coseno de 0 es 1, me termina quedando el campo por diferencial de L, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? La integral de diferencial de L. ¿Qué va a ser eso? Va a ser L en realidad, acá me faltó un paso. Me va a quedar que el trabajo va a ser la carga por el campo por L, ¿y quién va a ser L acá? Lo que el compañero llamó H antes, sería la distancia recorrida entre el punto A y el punto B. Entonces, digo, de esta fórmula calculo el campo y me queda trabajo dividido Q por la distancia recorrida. ¿Sí? Me da 5.952 newton sobre coulomb. ¿Sí, chicos? Sí, se entendió. Sí, perfecto. Ahora vamos a ver el problema 2. El problema 5, perdón. El problema 5 ya me da el enunciado y me da el dibujito este, ¿sí? Todo esto es el enunciado, con dibujo incluido. Me dice que tengo dos cargas puntuales, Q1 de más 2,4 nanocoulomb, una carga Q2 de menos 6,5 nanocoulomb, que están separadas 0,1 metro. El punto A está a mitad de distancia entre ellas, ¿sí? Tengo la carga Q1, la carga Q2, en el medio tengo el punto A. El punto B está 80 milímetros de Q1 y 60 milímetros de Q2, así como muestra la figura. Considere el potencial eléctrico como 0 en el infinito. Me dice, determine A, el potencial en el punto A, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular el potencial que tengo en este punto. Yo en el punto A voy a tener potencial debido a ¿quién? ¿Qué les parece? A Q1 y a Q2. A Q1 y a Q2. Excelente. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que el potencial en el punto A va a ser igual al potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. El potencial de la carga 1, que va a ser la constante de Coulomb por la carga 1 sobre la distancia que tengo entre la carga 1 y el punto A. Es 50 milímetros, pero la tengo que pasar a metro, por eso la multiplico por 10 a la menos 3. Más el potencial que genera la carga 2, que es la constante de Coulomb por la carga 2 con su signo, sobre la distancia que tengo entre Q2 y el punto A, que es 50 milímetros, la paso a metro. Hago la cuenta y me queda menos 738 volts. ¿Tiene lógica que dé negativo este valor? ¿Qué les parece?
Sí, por el signo de las cargas. Excelente. ¿Sí? Como la carga esta es negativa y es más grande que esta, el potencial en el punto A da negativo. Ahora, el punto B me pide calcular ahora el potencial en el punto B. Bueno, a ver, en el punto B voy a tener potencial también debido a la carga 1 y potencial debido a la carga 2. Entonces voy a decir que el potencial en el punto B ¿a qué es igual? Al potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. Y eso va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 1, que es la que genera el potencial, dividido la distancia que tengo en línea recta entre el punto B y la carga 1, que es la que genera el potencial, que es de 80 milímetros. ¿Sí? Se me queda K por Q1 sobre 80 por 10 a la menos 3 para pasarlo a metro. Más la constante de Coulomb por la carga 2, que es la otra que genera potencial en el punto B, dividido la distancia que separa la carga 2 del punto B, que es 60 milímetros. La paso a metro, reemplazo los valores y me queda menos 705 volts. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda con eso que hicimos? No. Bien, esto es fácil. Ahora me dice, calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2,5 nanocoulomb que viaja del punto B al punto A. ¿Qué me dice ahora? Me dice ahora que pongo una carga en el punto B y la carga va a viajar del punto B al punto A. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver qué es trabajo. Nosotros sabemos que trabajo es menos variación de la energía potencial. Menos, ¿por qué? Porque es realizado por el campo. Entonces, la variación de potencial, de energía potencial, ¿qué es? Es la carga, con su signo, por la variación de potencial. Diferencia de potencial, ¿qué es? Potencial final menos potencial inicial. ¿Sí? Si la carga sale del punto B y llega al punto A, el potencial final, ¿a dónde va a estar? ¿En A o en B? En A. En A. ¿Sí? Entonces, el potencial final va a ser el potencial en el punto A y el potencial inicial va a ser en el punto B. Reemplazo la fórmula por los valores y me queda que el trabajo para mover la carga del punto B al punto A fue de 82,5 por 10 a la menos 9 joules. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? Ninguna. Se entendió. No, profe, se entendió bien. Perfecto. Bien. Bueno. Ya sigo. Bueno, vamos a seguir. Fíjense. El problema 6 dice así. A cierta distancia de una carga puntual, el potencial y la magnitud del campo eléctrico debido a esa carga son 4,98 volts y 12 volts sobre metro respectivamente. Considera el potencial como cero en el infinito. Entonces, me pregunta, ¿cuál es la distancia a la carga puntual? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que a cierta distancia de un punto P, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo un punto P, a cierta distancia X, tengo una carga, ¿sí? Bueno, en el punto P, en este punto, me dice que tengo un potencial de 4,98 volts y un campo eléctrico de 12 volts sobre metro. Ya con estos valores, ¿qué me está diciendo? ¿Que la carga es positiva o negativa? Positivo. Positiva. Tío. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hago yo? Me dice, ¿cuál es la distancia que tengo de la carga al punto? Bueno, a ver. Me da el valor del campo
campo me da el valor del potencial y el valor del campo. Entonces, ¿qué digo yo? A ver, bueno, el campo que es igual. Acá, por la carga, estas barritas no van acá. Hay que borrarlas. Entonces, el campo que es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia entre la carga y el punto al cuadrado. Y el potencial a que es igual a la constante por la carga sobre la distancia que tengo entre la carga y el punto donde calculo el potencial. Entonces, ¿qué digo yo? A ver, la carga es la misma. Entonces, ¿qué hago? De la ecuación 1, despejo la carga. Paso el x al cuadrado multiplicando, la constante dividiendo. De este lado, despejo la carga que pasa la x multiplicando la tensión, dividido la constante. De 1 llego a que la carga es esto. De 2 llego a que la carga es esto. Entonces, ¿qué hago? Igualo, como es la misma carga, igualo la ecuación 1 y la ecuación 2, pongo lo que vale e por x al cuadrado sobre la constante, igual al potencial por x sobre la constante. Constante con constante Profe. se cancela. Sí. Discúlpame, pero no está mal la fórmula 1 porque te queda Q igual a E por X al cuadrado y abajo te queda Q otra vez. Cuando despejas de 1, estás despejando Q y te quedó abajo Q, me parece. Acá, esta está mal. Sí. Sí, ahí. Es E por X sobre K. Sí, acá lo puse bien y acá lo puse mal. Sí, tenés razón, tengo que corregir la punta acá. Acá es K. ¿Sí? Acá lo puse bien, por eso miré acá y no me di cuenta de aquello. ¿Está bien lo que dice el compañero? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, K con K se va, el X lo cancelo con el cuadrado que tengo acá, ¿y qué me queda? Que E por X es igual a B. De acá despejo X y me queda que X es igual al potencial sobre el campo. El potencial era 4,98, el campo es de 12 volts sobre metros, hago la cuenta y me queda 0,415 metros. ¿Sí? Después el punto B me pide cuál es la magnitud de la carga. Bueno, si yo calculé X, fíjense que yo tenía dos ecuaciones de carga. Lo puedo calcular con esta ecuación a la carga o con esta ecuación a la carga. Yo lo calculo con esta y me dice que el potencial es igual. La fórmula base era que potencial era K por Q sobre X, donde decíamos que la carga era potencial por X sobre la constante. Reemplazo potencial, el X es el que calculamos recién, sobre la constante de Coulomb. Me queda que la carga es de 2,3 por 10 a la menos 10 Coulomb. ¿Sí? Ahora, me dice, ¿el campo eléctrico está dirigido hacia la carga puntual o se aleja de ella? ¿Qué les parece? ¿Es radial hacia afuera o es radial hacia adentro el campo eléctrico de esa carga? Afuera porque dijimos que era positiva la carga. Afuera. Hacia afuera porque es positiva. Entonces, listo, pongo que se aleja, es radial hacia afuera. ¿Sí? Bueno. El problema 7, chicos, es un problema que hay que aplicar unas formulitas, ¿sí? Lo hizo Inés, está el video, así que para no perder tiempo con este problemita, miren el video que le subió Inés. Cualquier duda después se lo explico. Vamos a ver el problema 8. Bueno. El problema 8 dice así. Un electrón se acelera de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo a 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿A través de qué diferencia de potencial debe pasar el electrón para que suceda esto? Entonces, bueno, me está diciendo que un electrón se está moviendo. Entonces, ¿qué voy a usar? La conservación de energía mecánica. ¿Qué voy a decir yo? Que la energía cinética inicial más la potencial inicial es igual a la cinética final más la potencial final. Se me tildó de nuevo. Entonces, fíjense una cosa. Yo tengo esta fórmula.
Los únicos datos que tengo es la de las velocidades. Y me pide calcular diferencia de potencial. Entonces, el potencial, ¿de dónde lo puedo llegar a calcular yo? De las energías de potencial, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? A ver, vamos a tratar de llegar a una fórmula. Paso la energía cinética restando al otro lado y el potencial inicial de este lado, ¿sí? Bueno, acá lo que hice es di vuelta en la ecuación, pero esta ecuación es la misma, lo único que puse energía final menos inicial igual a cinética inicial menos final. Y la energía potencial aquí es igual a la carga por el potencial, menos la carga por el potencial inicial. Si yo saco factor común acá, la carga, ¿qué me queda? Potencial final menos potencial inicial. Entonces, ¿qué me pide a mí? Me está pidiendo esto, me está pidiendo la diferencia de potencial, me está pidiendo. BF menos BI me está pidiendo. Entonces, la carga la paso dividiendo y ¿qué me queda? Que la diferencia de potencial que voy a hacer para que el electrón pase de 3 a 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo, va a ser igual a la formulita esta que tengo acá. Reemplazo y me queda que la diferencia de potencial es 156 volts. Fíjense, acá me está diciendo, me pide a través de qué diferencia de potencial debe pasar el electrón, ¿sí? O sea, diferencia de potencial siempre es potencial final menos potencial inicial, ¿sí? O sea que el resultado es este. Ahora, si me llegara a pedir cuál es el potencial inicial con respecto al final, yo tendría que, la fórmula sería BI menos BF, y esto me daría menos 156. ¿Se entendió lo que hicimos ahí? Sí, profe. Bueno. Después, me dice así. Ahora me dice, ¿a través de qué diferencia de potencial debe pasar el electrón si ha de disminuir su velocidad de 8 hasta detenerse? Bueno, a ver. Ahora, yo voy a usar la misma fórmula que tengo acá. Esta es la fórmula de diferencia de potencial. Me está diciendo, ¿ahora qué me está diciendo? Que pasa de 8 por 10 a la 6 a 0 porque se detiene. Entonces me está diciendo que la velocidad inicial es 8 por 10 a la 6 y la final es 0. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá. Digo que la energía cinética final va a ser 0 y BF menos BI me termina quedando la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2Q. ¿Sí? Que sería lo mismo que acá. Si yo digo que esto es 0, me queda la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2Q. ¿Sí? Perdón, profe, ¿por qué 2Q? No entendí eso. El 2Q viene de acá. Fíjate que acá, esto no se lo expliqué. La energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Yo saco factor común, un medio de la masa, y me queda velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado. Y este es el medio que aparece ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, reemplazo y me queda que el potencial, la diferencia de potencial, o sea, final menos inicial, es menos 182,2 volts. Y en el caso de que me llegara a pedir potencial inicial respecto al final, sería 182. ¿Estamos? Sí, perfecto. Sí. Bueno, Perfecto. a ver, vamos a ver con qué sigue. Bueno, este problema es un poquito más complicado, ¿sí? Vamos a hacer este y a lo mejor terminamos acá. Me dice, una línea infinitamente larga tiene una densidad lineal de carga de 5 por 10 a la menos 12 coulomb sobre metro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos el problema de Gauss? Que el problema 2, a ver si lo tengo abierto acá, lo vamos a buscar. El problema de Gauss, el 2, tenía un alambre infinitamente largo, ¿sí? Que tenía un cierto lambda. Nosotros acá habíamos aprendido que era lambda, ¿sí?
que era la densidad lineal de carga y que era la carga sobre la longitud. Entonces ahora me dice que yo tengo un alambre que tiene un lambda de 5 por 10 a la menos 12, es positivo, y me dice que tengo un protón localizado a 18 centímetros de la línea y se mueve directamente hacia ella. O sea, yo lo puedo hacer así acostado, que tengo el alambre acostado, tengo un punto A que está a 18 centímetros del alambre y se mueve directamente hacia ella con una velocidad de 1,5 por 10 a la 3 metros sobre segundo, ¿sí? O sea que yo tengo un protón que se mueve para abajo con una velocidad de 1,5 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Entonces me dice, calcule la energía cinética inicial del protón. Entonces, por un lado nosotros sabemos que este alambre generaba un campo, ¿sí?, alrededor. El campo lo habíamos calculado en la práctica de Gauss y me decía que el campo era igual a 2K lambda sobre la distancia entre el punto y el alambre. Entonces, yo voy a decir que el campo es 2K lambda sobre R, ¿sí? Y bueno, después, ¿se acuerdan que K era 1 sobre 4 pi epsilon 0? Entonces, si reemplazo K por 1 sobre 4 pi epsilon 0, me queda que el campo es lambda sobre 2 pi epsilon 0 por R. Entonces, ¿qué digo yo? A ver, me pide calcular la energía cinética inicial del protón. La energía cinética inicial es igual a 1/2 de la masa del protón por la velocidad inicial del protón, ¿sí? Tengo todo. Porque la masa del protón la conozco, es 1,67 por 10 a la menos 27, por la velocidad inicial, que me dice que es de 1,5 por 10 a la 3 metros sobre segundos. Acá me faltó poner que esta velocidad está al cuadrado, ¿sí? Esto es al cuadrado, esta velocidad, me faltó poner acá al cuadrado. Y me da que la energía cinética inicial es de 1,88 por 10 a la menos 21 joule. Y esta energía cinética inicial es la energía que va a tener en el punto A, que es mi punto inicial, ¿sí? La energía cinética inicial es la energía en el punto A. Hasta acá fácil, usé la formulita, no pasa nada. Ahora me dice, ¿a qué distancia de la línea de carga llega el protón? ¿Qué pasa? Yo tengo el protón que se está moviendo para abajo, pero el protón es positivo. O sea que va a llegar un momento que, como la barra es positiva, la fuerza de repulsión va a hacer que se frene. O sea que, ¿qué dato me está diciendo? Que la velocidad final, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces me dice, ¿a qué distancia de la barra llega el protón? Yo a esa distancia la llamo, yo digo que llega a un punto B, en el punto B la velocidad es 0, y yo digo que la distancia del punto B a la barra es RB. Entonces, ¿qué digo yo? Yo voy a plantear energía cinética, voy a plantear la conservación de energía mecánica. Digo que la energía cinética inicial más el potencial en el punto A va a ser la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B. Después, ¿qué voy a decir? Que la energía cinética en el punto A va a ser la carga del protón por el potencial en el punto A igual. La energía cinética en el punto B vale 0, porque no tengo velocidad, más la carga del protón por la tensión en el punto B. ¿Qué hago yo acá? Puedo pasar este término al otro lado, ¿y qué me queda? La carga del protón por el potencial en A menos el potencial en B, y eso es igual a menos la energía cinética del punto A, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque yo de esta fórmula, si yo paso la carga del protón dividiendo, me va a quedar que el potencial en A menos el potencial en B es igual a menos 0,01175 volt. ¿Por qué llego a esta relación? Por ahora yo no puedo decir nada más. Lo único que puedo calcular con lo que tengo es decir, bueno, a ver, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es esta, ¿sí? Pero
yo a través del potencial en el punto B puedo llegar a sacar la distancia. ¿Se acuerdan que potencial qué era? Era K por Q sobre la distancia del punto a la barra, ¿sí? Entonces, si yo llego a conseguir el potencial en el punto B, puedo llegar a calcular la distancia a esa RB. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a ver, venimos acá. Yo voy a decir que diferencia de potencial la que es igual al potencial en B menos el potencial en A, final menos inicial, igual a menos integral del campo por diferencial de línea, entre el punto inicial que es el A y el punto final que es el B. Si este menos que está acá, yo lo paso al otro lado, lo único que hago es dar vuelta, digo que es el potencial en A menos el potencial en B, y es igual a la integral entre A y B del campo por diferencial de línea, ¿sí? Fíjense una cosa. El campo de la barra, como la barra es positiva, genera un campo para arriba. Y el diferencial de línea va para abajo, porque la barra se está moviendo para abajo. ¿Qué ángulo hay entre el campo y el diferencial de línea? 180. Entonces, cuando hago yo este producto que está acá, me va a quedar el módulo de E por el diferencial de línea, por el coseno de 180, que es menos 1. ¿Sí? Ahora, fíjense con esto, porque presta confusión. Yo pongo el menos acá adelante, me queda menos la integral entre A y B del campo por diferencial de L. Ahora, fíjense una cosa. Cuando nosotros calculamos el campo, ¿qué decíamos? Que el campo era lambda sobre 2 pi epsilon 0 por R. ¿Y qué decíamos nosotros? Que el R, vamos a buscar la formulita que tengo acá, cuando nosotros hicimos este problema, ¿qué decíamos nosotros? Para calcular este campo, nosotros dijimos que este era nuestro inicial y que la R aumentaba para allá, ¿sí? O sea que el diferencial de R va para allá, ¿sí? Mientras que en este caso yo tengo diferencial de L. Entonces yo digo, a ver, diferencial de L va para abajo. Pero yo ahora acá estoy usando el campo. Y el campo está en función de un diferencial de R. Entonces, si diferencial de L va para abajo y diferencial de R va para arriba, yo voy a reemplazar el diferencial de L por menos diferencial de R, menos con menos se va, y me va a quedar terminando que el potencial en A menos el B va a ser la integral entre A y B del campo por diferencial de R. Reemplazo el campo por lo que vale y me queda diferencial de R sobre R. Lambda sobre 2 pi epsilon 0 es constante, lo saco afuera de la integral. ¿Y qué me va a quedar? La integral de entre el punto A y el punto B de diferencial de R sobre R. Es la integral de 1 sobre R. La integral de 1 sobre R es el logaritmo natural de R. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, las propiedades... Ay, se me tilda cada rato esto. Vamos. Acá. Si ustedes recuerdan, ¿esto qué sería? Logaritmo natural del punto B menos logaritmo natural del punto A. Había una propiedad del logaritmo que decía que la resta del logaritmo era igual al logaritmo del cociente de RB y RA. ¿Sí? Entonces fíjense, yo llegué que al potencial en A menos el potencial en B era lambda sobre 2 pi epsilon 0 por logaritmo natural de RB sobre RA. Y yo antes había calculado el potencial en A menos el potencial en B era igual a esto que tengo acá. Entonces, ¿qué hago? Esto lo meto en la ecuación esta, ¿y qué me queda? Que menos 0,01175 va a ser igual a lambda sobre 2 pi epsilon 0, logaritmo natural de RB sobre RA. ¿Sí? Y de acá, ¿qué tengo que despejar? Tengo que despejar el RB, que es la distancia del punto B hasta la barra. ¿Cómo hago entonces? Fíjense. Tengo que pasar el 2 pi de epsilon 0 multiplicando arriba y el lambda dividiendo abajo. Entonces me queda
el número que tenía por 2 pi epsilon 0 sobre lambda, igual al logaritmo natural de RB sobre RA. ¿Cómo hago yo para eliminar el logaritmo natural? ¿Se acuerdan? E elevado al logaritmo natural se Claro. cancela. Yo digo, aplico el logaritmo natural, el E elevado a todo esto. De este lado me va a quedar E elevado a todo esto. El E con el logaritmo natural se cancela y me queda directamente RB sobre RA. Entonces, de acá, paso el RA multiplicando al otro lado, me queda RA por E a la menos 0, esto por 2 pi epsilon 0 sobre lambda. Reemplazo esto por los valores que tiene y me queda que RB es 0,158 metros. Este es el problema más rebuscado que van a ver, así que analícenlo tranquilos. Cualquier duda que tengan cuando lo están haciendo, me la consultan. ¿Sí, chicos? Profe, ¿eso es lo Profe. más cercano al parcial? ¿Cómo? ¿Esto es cercano a un ejercicio de parcial? Te iba a preguntar lo mismo. Y mirá, la verdad que podría ser un ejercicio de parcial, pero... Sí, puede ser, pero en realidad, más que nada acá lo que... A ver, no creo que sea tan complicado. Pero entiéndanlo, ¿sí? No quiero decir que no y que después ya algo que Claro, claro. entra, pero traten de entender Profe. porque... Sí. ¿Quién dijo? Yo profe? tengo una duda, Sí, decime. yo, Florencia. ¿Por Sí, qué Florencia. aplicó la integral ahí? Sí, porque vos fíjate que a mí, por un lado, yo llegué a esto y no tenía otra fórmula. Y yo digo, a ver, ¿de dónde puedo sacar el potencial? Bueno, a ver, el potencial, también yo sabía que la fórmula de potencial por definición era igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? A ver, el campo. Yo el campo lo conozco. Sí, porque una barra infinita, según lo que vimos en Gauss, generaba cierto campo. ¿Sí? A ver, acá el problema 2. Y fíjate, ahí, ¿sí? Según el problema 2, una barra infinita genera un campo que es igual a esto. Y vos fíjate que en el campo aparece una distancia, que es la distancia del punto a la barra, que es lo que yo quiero calcular. Entonces digo, bueno, a ver, si conozco el campo, porque me da el lambda de la barra, yo el campo lo puedo calcular. Entonces digo, bueno, a ver, yo sé que por definición la diferencia de potencial es menos la integral del campo por diferencial de L. Evaluado entre qué y qué. Y entre este punto y este punto. Ya está. Quiere decir que voy a poder sacar la diferencia entre el punto de B y la barra. ¿Sí? Estas son cosas que van saliendo después de que hace un montón de problemas. ¿Sí? Es como que uno, acá porque yo ya, a ver, por empezar, bueno, no lo hice yo, pero el que hizo el problema lo fue haciendo de distintas formas y llegó a la conclusión de que la forma más simple de hacerlo era esta. No es que ustedes se van a poner... Claro, yo no Se cortó. no tenía esa fórmula, por eso no sabía por qué la había integrado. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, usando eso podemos llegar. ¿Estamos, chicos? Profe, suponiendo que yo hubiese seguido con DL, después Sí. hubiese agarrado RA y lo arreglaba al final, no sé. Y pasa que delta, tendrías que haber puesto en lugar el campo acá, en lugar de 1 sobre R, tendrías que haber puesto el L. Para poder integrar, porque si no, fíjate que te iba a quedar delta L y acá te iba a quedar E por delta L. ¿Sí? Y el campo no está en función de L. Entonces hubieras dicho que era una constante y hubieras integrado delta L y delta L, ¿qué era? L. Ah, claro. Ahí me piden una hoja de fórmulas de este tema. Yo no tengo, pero tengo otro profesor que seguramente tiene, yo se las consigo y se las pido y se las alcanzo. Después les paso yo. ¿Sí? ¿Alguna duda más con respecto a esto, chicos? Esperen que anoto conseguirles fórmulas. Listo, ya anoté. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, cortamos acá.
Profe, una pregunta. Es sobre el parcial más que nada, no del ejercicio. Sí. ¿Van a ser teóricos prácticos o solamente práctica? No, no, no. Ustedes van a hacer el parcial para promover la materia. O sea que vos te sacás 6, 6 y 6, sacás 6 en los 3 parciales y ya se te firma la libreta. Entonces el parcial es teórico práctico. El parcial, chicos, se hace en el campus. A ustedes se les va a dar, se les va a mandar un link de Zoom para que ustedes se conecten y se les va a dar el link de la página. Con ese link ustedes van a ingresar ese día y a la hora del examen se va a habilitar el link ese y ustedes van a poder hacer el examen de teoría. El examen de teoría tiene una duración, por ejemplo, de 30 minutos. Terminan de hacer el examen de teoría, en realidad tienen 30 minutos. Ustedes pueden ver la primera pregunta, la segunda, pueden volver a la segunda, es como que pueden ir para adelante, para atrás. Cuando terminaron, ponen listo y terminan el examen de teoría. Pero si no, tienen un límite de 30 minutos. O sea que si llegaron los 30 minutos y ustedes no terminaron, la nota queda con lo que hicieron. Después de eso, se espera, se los deja descansar 10 minutos más o menos, 15 minutos, y aparece el otro link, que es el parcial de práctica. Entonces ahí les van a aparecer 2 problemas. Aparentemente van a ser 2 problemas en lugar de 3, por una charla que hubo el miércoles. No hay nada definido, pero pueden ser 2 o 3 problemas. Entonces a ustedes se les da, por ejemplo, un problema, y el problema tiene 3 respuestas. Les dice, por ejemplo, la respuesta está entre 5 y 10. B, la respuesta está entre 20 y 30. C, la respuesta está entre 40 y 50. Entonces ustedes hacen el problema en el papel, les da un valor y dicen, bueno, a ver, está entre 5 y 10, bueno, el punto A, listo. Marcan el punto A como correcto. Después hacen el punto B del problema, van a hacer todas sin múltiple choice. O sea que ustedes van a marcar la opción correcta. ¿Qué pasa? Al final, el campus le dice que la última pregunta sería subir el examen. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Tienen que sacarle foto al examen que ustedes hicieron en el desarrollo y subirla. Entonces, el sistema en el momento a mí me va a tirar una nota, porque ustedes hicieron un múltiple choice, ¿sí? Me va a tirar una nota y me va a decir, bueno, a ver, este sacó 10. A ver, bueno, yo miro a ver el examen, a ver si lo hizo, porque a lo mejor, qué sé yo, uno hizo todo el examen, le pasó el múltiple choice al otro y lo contesta bien, pero a lo mejor en el examen no hizo nada. Entonces uno revisa, a ver el examen, a ver qué hizo. Y también está la posibilidad de que a lo mejor alguno se saque un 5 y cuando uno revisa el examen, hizo todos los pasos bien y se equivocó en algo, entonces le dio mal el resultado, y por eso marcaron mal el múltiple choice, pero no es que hicieron mal el problema. Entonces ahí se les sube la nota. ¿Sí? ¿Cuántas cámaras necesitamos? No, en realidad es una sola, la cámara que se vean ustedes y que se vean que están solos y tienen que estar con el micrófono activo para que se escuche que no hablan con nadie. Ahí me preguntan qué temas entran. Creo que entra hasta... El profe que tenemos de teoría dijo que la semana que viene nos decía bien. Bueno, sí, entonces, pero más o menos va a entrar o hasta capacitores o hasta corriente eléctrica. O sea que entra el tema este entero. Y entraría 1 o 2 temas más. Eso depende de Daniel a ver qué quiere tomar. Lo ideal sería que entre capacitores solo. Porque el otro tema es un poquito más largo, son muchos problemas y por ahí se les complica. ¿Sí? En el examen que habría que poner las hojas, ¿viste? Que sacarle fotos, escanear. ¿Es nada más en el que tenemos que resolver los ejercicios o en el teoría también? No, teoría no. El de práctica nada más. ¿Sí? Y se pide, por lo menos cuando hacemos los exámenes finales, es que ustedes cuando ponen el examen, pongan, cuando sacan la foto al examen con el documento, que se vea que son ustedes, se pide, ¿sí? Entonces ustedes, cuando terminan el examen, dice, profe, ya terminé. Entonces, por ejemplo, acá Rocío Fani. Rocío Fani me dice, profe, ya terminé. Bueno, entonces yo voy
me fijo en el campus a ver si se ve el examen que ella lo subió. Entonces, cuando yo ya veo que el examen lo puedo ver, le digo, bueno, Rocío, listo, ya te podés ir. Terminaste el examen acá. Se desconecta el Zoom, chao. ¿Sí? Y después las notas, en el momento ustedes van a tener una nota, porque el sistema ya les va a tirar una nota. Si la nota es buena, es muy raro que se baje la nota, salvo que uno revise y que no hayan hecho nada y que se copiaron de otro. Pero si por ahí se sacan, si el sistema les tira un 5, ahí sí, esperen un poquito, no se pongan mal, que puede ser que se levante revisando el problema, ¿sí? Me dicen acá, de ambos exámenes hay que tener un promedio de 6. A ver, los exámenes, ustedes tienen 3 exámenes y pueden recuperar uno. O sea que ustedes se tienen que sacar en todos los exámenes más de 6. Si en 2 exámenes ya se sacan menos de 6, ya quedarían regulares, porque no pueden recuperar 2 exámenes. ¿Sí? Por ejemplo, se sacaron 6, 6 y 4, bueno, recupero el de 4. Pero si se sacan 6, 5 y 5, ya... O por ejemplo, alguno que ya empieza, se saca 3 en el primero, un 3 en el segundo, bueno, no hay necesidad de hacer el tercero, porque ya están o libres o regulares, eso depende de lo que diga Daniel. Profe, y en el mismo día, si vos aprobás el de práctico y no aprobás el de teoría, Sí. ¿se promedian los dos y en los dos tenés que sacar 6 en el mismo día? ¿O si no aprobás la teoría, directamente no aprobás el examen en todo el día? Mirá, eso no lo charlamos con Daniel. Yo te cuento de los años anteriores. Los años anteriores lo que se hace, se dice que la nota final es un 60% de la nota de práctica y un 40% de la nota de teoría. ¿Sí? Y Claro. eso es bueno para ustedes, porque por lo general sacan muy buenas notas en la práctica y las teorías son por ahí les cuesta un poco más. Entonces, con una buena nota de práctica y una teoría más o menos, aprueban la mayoría, digamos. Listo, profe, ¿y eso de capacitores que dijo que el segundo parcial? No, capacitores sería el tema que va a venir ahora después de potencial. Yo creo que hoy terminó con potencial, me parece que me dijo Daniel. ¿Puede ser? Sí, hoy dimos todo. Entonces la semana que viene empieza con capacitores. Y a ver en qué estamos. Estamos en abril. Si la semana que viene da capacitores, más o menos abril se nos va a ir. No creo que tome el tema corriente eléctrica. Para mí va a tomar hasta capacitores en el parcial. ¿Sí, chicos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Los temas que da el profe de teoría están en el libro? Porque no suele subir los apuntes al Classroom y nos Sí. dice que tomemos Esperen que nota, corto la pero grabación porque se me hace muy largo. Esperen.